Vamos a empezar con las meningitis, que es la infiltración inflamatoria de las leptomeninges y del líquido cefalorraquídeo. Como ustedes bien saben, el diagnóstico es por la clínica y por el estudio del líquido cefalorraquídeo, pero las imágenes también pueden ayudar, la tomografía y la resonancia, sobre todo en lo que es la detección de las complicaciones y en el control evolutivo post-tratamiento. En cuanto a la etiología de las meningitis, es también diversa, pueden ser por agentes bacterianos que producen meningitis biogénicas agudas. También están las meningitis linfocíticas de causas virales o las meningitis crónicas de causas tuberculosas o granulomatosas. Y las complicaciones que podemos ver en las imágenes son las colecciones subdurales, la trombosis, los infartos, la cerebritis, los abscesos, la hidrocefalia y la ventriculitis. Empezando por la meningitis bacteriana, las etiologías varían según el grupo etario y se producen por una diseminación hematógena de las bacterias que van a producir dilatación y congestión de los vasos meningios, después microhemorragias e infartos, y también producen inflamación de los ventrículos con ventriculitis. En lo que tiene que ver con las imágenes de la meningitis bacteriana, en tomografía puede ser que en los primeros estadios tempranos, en la tomo no haya hallazgos, sino que sea una tomografía normal. Después pueden aparecer complicaciones como la hidrocefalia, los realces, leptomeningios o infartos. Y en resonancia es muy importante una secuencia que es el FLAIR, porque en FLAIR podemos encontrar imágenes hiperintensas a nivel de los espacios subaracnoideos que se producen por un alto contenido de proteínas. Y es importante en este caso hacer un diagnóstico diferencial, porque también estas imágenes hiperintensas en FLAIR, en los surcos, lo pueden dar metástasis o hemorragia subaracnoidea, también pacientes que están recibiendo oxígeno o algunas drogas anestésicas. En el caso de las drogas de anestesia suele ser más a nivel posterior, estos surcos hiperintensos, y se dan más en pacientes pediátricos. Acá puse dos imágenes, una de un corte axial de un FLAIR y el mismo paciente, el mismo corte, el contraste, el T1 con contraste. Y acá vemos cómo en el FLAIR se ven hiperintensos los surcos frontales del lado derecho. Si lo comparamos con el mismo surco del lado izquierdo, vemos que en el FLAIR es muy notorio esa hiperseñal. En cambio, en el mismo paciente, en el T1 con contraste, podemos ver que hay un leve realce, ese leve realce leptomeningio en el mismo surco, pero no es tan llamativo. Si lo comparamos con el otro surco, que sería normal, es más sutil el realce con el contraste, pero vemos que en el FLAIR es muy llamativo esta hiperseñal a nivel de los surcos, así que tengan en cuenta en el caso de meningitis bacteriana ir a ver la secuencia FLAIR sobre todo. Después, en la difusión también puede ser que aparezca hiperseñal. Esta hiperseñal va a estar en los ventrículos, como vemos acá, en las astas posteriores de los ventrículos laterales, en el sector declive. Esta hiperseñal en difusión. También puede estar a nivel de los surcos corticales, como vemos acá, o en los espacios perivasculares de Virchow-Robbins, como se ve en esta otra imagen. Sería una hiperseñal lineal en la sustancia blanca. Y la importancia de detectar, en este caso, esta difusión restringida en los espacios de Virchow-Robbins, nos está hablando de una progresión de la infección desde las capas más externas hacia el interior del parénquima. En difusión también podemos ver imágenes que se llaman clots, que son las lesiones citotóxicas a nivel del cuerpo calloso. No son exclusivas de la meningitis o de enfermedades infecciosas, sino que también se puede ver por algunos fármacos y hay demás causas de clots y pueden ser reversibles, ¿sí? En un control posterior desaparecer. Y también se puede ver restricción a nivel de las colecciones subdurales. Las colecciones subdurales se dan más frecuentemente en niños, en meningitis bacteriana en niños, pueden ser unibilaterales y cuando presentan restricción en la difusión se denominan empiemas, ¿sí? Eso es lo que permitiría que sean restrictivas en difusión, nos permite distinguir entre un empiema y una colección estéril. Y acá en la imagen, mismo paciente, vemos la restricción en difusión de la colección y el realce con el contraste. Bueno, cambiando de tema, pasamos a los abscesos bacterianos. Son áreas localizadas de cerebritis
que se convierte en una colección purulenta rodeada de una cápsula. Son más frecuentes en hombres que en mujeres, hay enfermedades predisponentes, un 80% de los casos van a ser monomicrobianos y los gérmenes más frecuentemente aislados son el Streptococcus, el Staphylococcus aureus y Bacillus gram-negativos. Es importante en los abscesos tener en cuenta los estadios: la cerebritis temprana, que se da de 1 a 3 días, la cerebritis tardía, de entre 4 y 9 días, la formación de la cápsula, más o menos entre los 10 y los 13 días, la cápsula temprana y la cápsula tardía a partir de las 2 semanas. Los abscesos bacterianos tienen características que nos permiten distinguirlos en las imágenes. Son lesiones focales con refuerzo en anillo, ¿sí? La mayoría de los abscesos van a cumplir con esto, pero no todas las lesiones focales con refuerzo en anillo son abscesos. Entonces ahí es donde tenemos que jugar con los diagnósticos diferenciales. Los abscesos suelen tener marcado edema adyacente. En la secuencia T2 de resonancia van a tener un centro que es hiperintenso y una cápsula hipointensa en donde se pueden distinguir 3 capas. En difusión, el centro del absceso va a ser restrictivo y esa restricción va a ser homogénea. Y esto es muy importante porque permite distinguirlo de otros abscesos por otras etiologías, por ejemplo, hongos o de enfermedades tumorales. O sea, muy importante que la difusión en los abscesos es restrictiva, homogénea en el centro de la lesión. Con el contraste van a tener realce en anillo, a veces puede ser un realce suave y es un realce bastante regular, bastante prolijo. Ahora vamos a ver después en comparación a otras causas de abscesos que son distintos los realces. Y en la secuencia SWI, que es la secuencia de susceptibilidad magnética, SWAN o T2 estrellas, son todos sinónimos. CRE también se la llama. Acá en la clase yo la llamo SWI, pero puede ser que ustedes la hayan escuchado con otro nombre. En esta secuencia hay un signo característico de los abscesos bacterianos que es el dual rim. Son 2 anillos concéntricos, el anillo externo va a ser hipointenso y el anillo interno va a ser hiperintenso en el SWI. También en la secuencia SWI lo que podemos ver es hemorragia. Es raro, no en todos los abscesos bacterianos se ve, pero puede estar presente. Y si hay estos efectos hemorrágicos van a estar a nivel del anillo que realza con el contraste. Ahí en esa topografía puede haber pequeños focos hemorrágicos. En la perfusión es característico de los abscesos bacterianos que tienen una perfusión baja, un bajo volumen sanguíneo cerebral relativo, ¿sí? Y esto permite hacer diagnóstico diferencial con los tumores que van a tener alta la perfusión, sobre todo en cuando son lesiones necróticas captadas. Y en la espectroscopía los abscesos van a tener algo de cecina, de acetato, de lactato y de aminoácidos. Ahora vamos a repasar todo lo que dijimos anteriormente, pero con imágenes. Entonces, en el T2 dijimos que va a ser un centro hiperintenso y una cápsula hipointensa con 3 capas. En la difusión dijimos que el centro es restrictivo, homogéneo. Acá vemos hiperseñal en difusión, caída de señal en ADC. Estos son los requisitos para decir que la difusión es restrictiva y es bien homogénea. Con el contraste va a tener realce en anillo y es un anillo bastante prolijo, regular. Eso es importante para después compararlo con otros gérmenes. Y en SWI vemos el dual rim, que son los 2 anillos. El que queda por fuera es hipointenso, el SWI, y el que queda por dentro es hiperintenso. En la perfusión, muy importante esto, tienen baja perfusión. Acá vemos el mapa de color de la perfusión. Este es el mismo paciente, el T1 con contraste, vemos el realce en anillo periférico y después se hizo la perfusión. Como es un mapa de color, el color rojo implicaría una alta perfusión, ¿sí? Un alto volumen sanguíneo cerebral relativo. Después sigue el amarillo, después el verde y último el azul. O sea, el azul es baja perfusión, bajo el volumen sanguíneo cerebral relativo. Y acá vemos que la lesión es azul con borde verde. En un tumor sería completamente distinta la imagen, sería roja, ¿sí? Y por último en la espectroscopía, los picos que nombramos, succinato, acetato, lactato y aminoácidos. Este es el pico de lípidos donde también está el lactato. Los lípidos y lactatos están en la misma localización. Bueno, ahora cambiamos de tema, pasamos a la tuberculosis.
La tuberculosis afecta al sistema nervioso central en un 10% de los casos, pero tiene una alta mortalidad. Llega por diseminación hematógena más frecuentemente y puede ser a partir de una tuberculosis primaria o de una reactivación. Podemos hablar de formas meningias de tuberculosis o de formas parenquimatosas. De las formas meningias, ahora vamos a describir cómo se vería una meningitis tuberculosa, y de las parenquimatosas nos vamos a centrar en los tuberculomas y en los abscesos tuberculosos. La meningitis tuberculosa, las características que tiene es que va a tener hiperseñal en FLAIR, en los espacios subaracnoideos y en las cisternas basales. Con el contraste va a tener realce positivo con el contraste y va a ser leptomeningio. En el caso de pacientes con HIV, con bajo recuento de CD4, puede ser que ese realce no sea tan notorio. Van a tener también hiperseñal en T2 y FLAIR en el parénquima cerebral por edema. En el caso de que puede haber hidrocefalia, comunicante o no comunicante, es más frecuente en niños. También pueden verse infartos arteriales a nivel ganglio basal y en la cápsula interna, y esos infartos se producen por arteritis y por trombosis. La tuberculosis no presenta afectación venosa, sino afectación arterial, por eso la localización de estos infartos. Y también puede afectar los nervios craneales, y ahí lo que se van a ver son nervios engrosados con realce con el contraste, y nos estaría hablando de una diseminación perineural. En el caso de estas imágenes que realzan con contraste en el espacio leptomeningio, en las cisternas basales y en los surcos, ahí habría que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades como son la sarcoidosis, la meningitis neoplásica y la meningitis por bacterias no tuberculosas. Este es un ejemplo de una meningitis tuberculosa donde vemos el realce a nivel del espacio subaracnoideo, realce leptomeningio y también a nivel de las cisternas de la base. En esta imagen se ven los pares craneales también con realce, ¿sí? Y esta última imagen es un corte superior, es una secuencia FLAIR donde está mostrando la dilatación de los ventrículos laterales. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la tuberculosis parenquimatosa. Nos vamos a dedicar a hablar de los abscesos tuberculosos y del tuberculoma, que son dos formas de presentación de la TBC parenquimatosa. Los abscesos tuberculosos se dan en pacientes añosos, en inmunosuprimidos, son masas grandes, son multilobuladas, tienen realce grueso, o sea, vean acá en el T1 con contraste, es un realce completamente distinto al que veíamos en los abscesos bacterianos, ¿sí? Es más grueso. Y en espectroscopía van a presentar pico de lípidos y ausencia de aminoácidos. Acá vemos la difusión, también es restrictivo, o sea, tiene hiperseñal en difusión, pero vemos que no es tan homogénea como la de los abscesos bacterianos que veíamos antes. Y los tuberculomas pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. Están asociados a meningitis en un 10 a un 50% de los casos. La localización es bien típica a nivel de la unión córtico-subcortical en los ganglios de la base y también en el cerebelo. Y pueden ser casificantes o no casificantes y van a tener distinta señal. Sobre todo en lo que es en la secuencia T2 va a variar. Los no casificantes son hiper en T2 y van a tener una difusión restrictiva, mientras que los casificantes suelen ser hipo en T2 y la difu suele ser facilitada. Pero todos los tuberculomas se caracterizan por tener un gran pico de lípidos en la espectroscopía. Entonces, cuando se hace espectroscopía y se ve un gran pico de lípidos, sospechar tuberculoma. También pueden tener calcificaciones y entonces se verían en la tomografía, ¿sí? Acá vemos el realce con el contraste, esas son secuencias T1 con contraste, las tres imágenes, y vemos cómo es un realce distinto al de los abscesos bacterianos que veíamos al principio de la clase. Y hay un poquito de restricción, esta es la secuencia de difusión, este es el ADC, y acá se ve un poco de hiperseñal y caída en el ADC. Otras formas de TBC parenquimatosa son la TBC miliar, que tiene lesiones que realzan en forma nodular, son múltiples y son pequeñas, miden menos de 2 milímetros, y se ubican en la unión córtico-subcortical y en los vasos perforantes. Otra forma sería la tuberculosis en placa, que tiene base de implantación dural, ahí habría que hacer un diagnóstico diferencial con los meningiomas, y tienen realce homogéneo o periférico.
La encefalopatía por TBC se da más en niños. Bueno, pasando a las infecciones virales, voy a hablar de estas 4, de la encefalitis herpética por herpes simple, la leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC, la encefalitis por HIV y el dengue. La encefalitis herpética por herpes simple puede darse por primoinfección o por reactivación. En los pacientes inmunosuprimidos suele tener una presentación atípica y tener formas más graves. Lo característico es que afectan al lóbulo temporal y al sistema límbico, aunque hay un 15% que puede tener una localización extratemporal, pero lo más frecuente es verla en los temporales. En los neonatos no tienen esa predilección por el lóbulo temporal y suelen presentar una encefalitis difusa o multifocal. Y en los inmunosuprimidos también puede afectar al tronco. En la fase aguda se caracteriza por tener una hiperseñal en T2, y acá vemos el FLAIR también con hiperseñal, señal hipointensa en T1, no suelen realzar con contraste y van a tener restricción en difusión a nivel cortical. La localización, como dijimos, es en el lóbulo temporal, en el borde medial, en la porción mesial temporal, también en la región basal. Pero se suelen extender hacia la ínsula, como vemos acá, hacia el giro del cíngulo, y es muy característico también de la encefalitis herpética por herpes simple que sea bilateral y que sea asimétrica. Acá vemos que el compromiso es a predominio izquierdo. Bueno, en la fase subaguda puede aparecer un realce con contraste, que puede ser un realce leptomeningio o parenquimatoso. Y también, puede ser giriforme, puede ser irregular. Acá vemos leve realce con contraste. Y lo otro que aparece en la fase subaguda son estas imágenes hipointensas en la secuencia SWI, que son focos hemorrágicos. La secuencia SWI, que está acá, que yo les decía que tiene distintos nombres, también se la puede llamar SWAN, T2 estrella, GRE. Cuando vemos imágenes hipointensas, o es sangre o es calcio, ¿sí? Y bueno, y acá lo que está mostrando son focos hemorrágicos. Y es muy característico del herpes simple tipo 1 que tenga estos focos hemorrágicos. Pasando a la leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus JC, se produce por una reactivación del virus que quedó latente en el riñón, aunque puede también estar en médula ósea y otros órganos, y lo que produce es una desmielinización progresiva de la sustancia blanca. Tiene mayor incidencia en pacientes con SIDA y también en tratamiento con natalizumab, que ahora se usa mucho para la esclerosis múltiple y también se usa para la enfermedad de Crohn. En la tomografía se van a ver hipodensidades que no realzan con contraste, sin efecto de masa. Y en la resonancia, en el T2, vemos lesiones que son hiperintensas en la sustancia blanca. En el T1 van a ser hipointensas. Con el contraste es raro que tengan realce, o es un realce débil, periférico. Con difusión suele ser no restrictiva la difusión, pero puede ser que sean restrictivas en difusión y eso nos estaría hablando de una fase más activa. Y también la difusión lo que permite es el control post-tratamiento. En la espectroscopía van a tener aumento de colina, descenso de NA y también pico de lípidos y lactatos si hay áreas de necrosis. En cuanto a la perfusión van a tener disminución del volumen sanguíneo cerebral relativo. Acá vemos una imagen de un paciente donde hay una extensa lesión que es hiperintensa en el FLAIR, que se extiende tanto por el lóbulo frontal como parietal, y vemos que es una lesión difusa, ¿sí? y llega hasta las fibras en U, ¿sí? Eso también es importante para distinguirlo de otras enfermedades. En la restricción vemos que hay un poco de señal hiperintensa en difusión con caída en el mapa de C, y con el contraste muy leve, mínimo realce con contraste. En cuanto al daño cerebral asociado al HIV, lo que se vio es que produce atrofia cerebral, ¿sí? Atrofia global de la sustancia blanca. También se encuentran se encuentran imágenes que son hiperintensas en T2 y FLAIR a nivel de la sustancia blanca, que pueden ser focales o confluentes y suelen ser difusas, pero respeta las fibras en U, y acá hacemos la diferencia con lo que veíamos antes de la reactivación
activación del virus JC, ¿sí? Y además, otra cosa importante es que estas hiperseñales en T2 y FLAIR, cuando va progresando la enfermedad, puede ser que vayan disminuyendo. Pero lo que se mantiene constante es la atrofia cerebral, eso sí, siempre se mantiene o hasta inclusive progresa. Pero las hiperseñales puede ser que después vayan resolviéndose parcialmente. Y también pueden afectar a los ganglios basales. No solo están en la sustancia blanca, sino también que puede haber áreas de hiperseñal a nivel de los ganglios basales. Son hipointensas en T1, hipointensas en T2 y FLAIR, hipointensas en T1 y no suelen tener realce con contraste. En la espectroscopía van a tener aumento de mioinositol y de colina en las fases tempranas. Y en cuanto al dengue, bueno, el dengue puede producir una encefalopatía y una encefalitis. La encefalopatía por el shock, por la hepatitis, la coagulopatía, y ahí en la resonancia vamos a ver una afectación difusa y puede haber múltiples focos de señal anormal, ¿sí? Pero nada específico. En cuanto a la encefalitis por dengue, se produce por la infiltración neuronal del virus, y lo que podemos ver son lesiones hemorrágicas. Acá en la imagen de la tomografía se ven focos de hemorragia bifrontales, y también se pueden ver focos de señal alterada. Estos focos de señal alterada pueden o no tener realce con contraste, pueden o no restringir en difusión, pero lo que sería más característico del dengue sería hiperseñal en T2 a nivel de los tálamos. Y esa hiperseñal es bilateral y es simétrica, y puede o no tener restricción en difusión. También pueden verse centros hemorrágicos con un realce periférico, ¿sí? No se ven todos los casos y no siempre está asociada a dengue. También hay otros virus que la pueden producir, o la malaria también puede dar estas imágenes similares, parecidas, pero quédense con la idea entonces de relacionar esto con dengue. Y también puede afectar los lóbulos temporales, los ganglios basales, el tronco y el cerebro. Acá vemos un ejemplo de las señales hiperintensas en T2 y FLAIR, T2 FLAIR. Acá vemos la hiperseñal a nivel de ambos tálamos, con imagen hiperintensa en difusión, restricción en difusión. Este es el T1, y acá vemos que el contraste no tiene un gran realce con contraste. Bueno, pasamos a los parásitos, elegí 4. Vamos a hablar de cisticercosis, hidatidosis, toxoplasmosis y Chagas. En cuanto a la cisticercosis producida por Taenia solium, en el sistema nervioso central puede tener una forma parenquimatosa, extraparenquimatosa o mixta, y hay 4 estadios que ahora vamos a ir viendo en las imágenes, que son el estadio vesicular, coloidal, granular, nodular y calcificado. En el estadio vesicular vemos un quiste con un escólex, que ese escólex es excéntrico. El quiste tiene la misma señal que el líquido cefalorraquídeo. Acá se ve bien. Hiperintensa en T2, hipointensa en T1. ¿Sí? Acá tenemos un surco, un espacio subaracnoideo, y vemos que es la misma señal. El escólex va a ser restrictivo en difusión y va a tener efecto blooming en el SWI, en el SWAM. El efecto blooming es una hipointensidad exagerada. También se ven los cavernomas. Los cavernomas tienen efecto blooming en SWI. Y con el contraste, o no tiene realce o tiene un realce mínimo. Acá en este caso, este es el FLAIR, y acá en el contraste vemos que es un mínimo realce. En el estadio coloidal, el quiste va a presentar un engrosamiento de su pared, hay una reacción inflamatoria, aparece el edema alrededor del quiste, o sea, va a haber a nivel de la lesión, adyacente a la lesión, hiperseñal en T2 y FLAIR, y la señal dentro del quiste ya no va a ser igual que la del líquido cefalorraquídeo, es como que se empieza a enrarecer la señal dentro del quiste. Y con el contraste va a tener un anillo periférico fino, como vemos acá en la imagen. En el estadio granular, nodular, empieza a disminuir la respuesta inflamatoria. Se forma un nódulo granulomatoso que va a ser hipointenso en T2. Como se ve acá, esta es la secuencia T2, un corte coronal, y vemos ahí ese nódulito hipointenso en T2. Y con el contraste puede tener realce positivo en anillo o realce sólido también. Y comienza a resolverse el edema. En este caso todavía vemos que hay bastante edema.
edema perilesional. Y en el último estadio, que es el de calcificación, que vendría a ser la resolución, en la tomografía va a ser fácil identificar las imágenes focales calcificadas. En la resonancia esos focos se van a ver hipointensos en SWI y también se van a ver hipointensos en T2, y con el contraste puede o no tener realce. En este caso vemos que sí, que realzaba y en anillo. Una vez que ya llega a esta etapa final, después puede haber una reactivación. Y en el caso de que haya una reactivación, ahí lo que vamos a ver es aumento del edema y del contraste. El contraste, si no realzaba, va a realzar, y si ya realzaba antes, va a aumentar ese realce con el contraste. Después hay formas atípicas parenquimatosas de cirticercosis, que son la forma pseudotumoral y la forma miliar. Y acá es difícil a veces hacer los diagnósticos diferenciales. En el caso de la forma miliar, son múltiples quistes pequeños con realce con contraste, y entonces habría que hacer la diferencia con metástasis. Y en el caso de las lesiones pseudotumorales, son lesiones únicas, pueden ser multiquísticas, el realce con el contraste es variable, tienen edema perilesional, y en ese caso sería el diagnóstico diferencial con tumores del sistema nervioso central o metástasis única. Ahora vamos a pasar a la hidatidosis. La hidatidosis es raro que llegue, digamos, al sistema nervioso central, solamente en un 2% de los casos, y puede tener formas císticas y formas alveolares. Acá voy a describir la forma cística. Son masas ovales, son bien definidas, los bordes bien definidos, y van a estar en territorio de la arteria cerebral media, porque como llegan por vía hematógena, suelen ubicarse siempre en territorio de la arteria cerebral media. Tienen la misma señal que el líquido cefalorraquídeo y van a tener un anillo hipointenso en T2. Con el contraste no tienen realce. ¿Sí? Acá vemos la imagen de la tomografía. En el T2 tienen la misma señal del líquido cefalorraquídeo y un fino anillo hipointenso en T2. Y esta es la imagen del T1 con contraste, donde vemos que no hay realce. Son imágenes únicas y uniloculares. Es raro que sean múltiples. Si son múltiples es porque hubo una ruptura de un quiste anterior, y pueden tener un halo hiperintenso en T2 por edema. Cuando se rompen, cambian las características, bajan la señal en T2, aumentan la señal en T1, y puede ser que tengan realce con el contraste. Y en espectroscopía lo que vamos a ver es aumento del succinato, el lactato, de la alanina, acetato y piruvato. Bueno, toxoplasmosis. La toxoplasmosis se da en pacientes inmunocomprometidos, ya sea por HIV-Sida o post-trasplante de médula ósea. Son lesiones multifocales, afectan los ganglios de la base, también la corteza, el tronco y el cerebelo. Con el contraste van a tener un realce en anillo. En el T2 tienen señal variable. Con la difusión también pueden ser restrictivos o no ser restrictivos. Y realzan en la resonancia, realzan en forma que se puede ver nodular, en anillo o en forma irregular. Y también el realce en la toxoplasmosis tiene que ver con el número de CD4 del paciente. Si el paciente está muy inmunosuprimido, le bajaron mucho los CD4, ahí entonces no va a tener un gran realce. ¿Sí? Es correlativo con el número de CD4. Y el diagnóstico diferencial, el desafío diagnóstico con el cuando se sospecha toxoplasmosis, es que no se trate de un linfoma en realidad. Y ahí las imágenes, por lo menos la resonancia, no ayuda mucho, sino que hay que recurrir al PET con FDG, porque son muy parecidas. La imagen del toxoplasma y del linfoma son prácticamente, no se pueden distinguir, pero ahí ayuda a hacer un PET con FDG, porque el linfoma va a tener alta captación y en cambio la toxo no va a tener captación lineal. Y hay dos signos característicos de la toxoplasmosis, que son el target site concéntrico, que es el que vemos acá, son capas concéntricas de señal hiperintensa en T2 y hipointensa en T2. La señal hiperintensa en T2 tendría que ver con fibrina, con necrosis, y la señal hipointensa en T2 con hemorragia, como lo vemos acá. Círculos
concéntricos de señal hiperintensa entre 2, hipointensa y después hiper nuevamente. Acá vemos el flare y en este es el ADC, vemos que es negro, o sea, restricción, brilla en difusión, cae en ADC, es restrictivo, y acá vemos el realce con el contraste. Y hay otro signo que es el target sign excéntrico, que este sí es muy característico de toxoplasmosis. Cuando los vemos, alta sospecha de toxoplasmosis, es realce periférico en anillo y además un pequeño nódulo excéntrico, como se ve acá en la imagen, realce periférico en anillo y un pequeño nódulito excéntrico. En este caso es un realce en anillo incompleto. Hasta ahora veníamos hablando siempre de imágenes con realce en anillo completo. Acá se da que es un anillo incompleto y la diferencia de otra enfermedad que produce realces en anillo incompleto es la esclerosis múltiple. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la enfermedad de Chagas, produce una meningoencefalitis, va a haber lesiones hiperintensas en T2, hiperintensas en T1. En contraste, con el contraste va a tener realce, que va a ser nodular o en anillo, afecta al cuerpo calloso y también tiene afectación periventricular y a la sustancia blanca, ya sea subcortical o sustancia blanca profunda. Y los chagomas son lesiones pseudotumorales necrotizantes. Acá en la imagen vemos el realce, que puede ser o nodular o en anillo. Y por último, las infecciones micóticas. Yo seleccioné dos porque ya se me fue la clase. Seleccioné aspergilosis y criptococosis, ¿sí? Las dos se pueden dar tanto en pacientes inmunosuprimidos como inmunocompetentes. En el caso de la aspergilosis está asociada a trasplantes, a leucemia, y en los pacientes inmunocompetentes o por déficit nutricional, infecciones parasitarias, uso de corticoides o drogas para el tratamiento de la tuberculosis. Empezamos por la aspergilosis. Entonces, en los inmunocompetentes llega por diseminación directa a partir de una infección en los senos paranasales. En los inmunosuprimidos suele llegar por diseminación hematógena y por esa vía de entrada va a afectar a las arterias talamoperforantes y lenticuloestriadas, lo cual explica que las lesiones estén a nivel del tálamo y en los ganglios basales. Eso es característico. Se producen infartos hemorrágicos que después se transforman en infartos sépticos, hay cerebritis, abscesos y granulomas. Y la aspergilosis puede producir aneurismas micóticos. Los aneurismas micóticos pueden ser de dos tipos. Por un lado, los saculares y por otro lado, los fusiformes. Los aneurismas micóticos saculares se dan por diseminación directa y afectan los vasos proximales, ¿sí? A diferencia de los aneurismas fusiformes, que se dan por diseminación hematógena y están en las porciones más distales. Si estamos hablando de una arteria cerebral media, M3, M4, o sea, son aneurismas bien distales y con esa forma característica fusiforme. La aspergilosis también puede producir abscesos y bueno, y acá al ver esta imagen lo que surge como diferencial es: se trata de un absceso fúngico en este caso, o es un absceso bacteriano, o podría ser un absceso por tuberculosis, también podría ser un tumor cavitado, y dentro de los tumores podría ser un tumor primario del sistema nervioso central o podría ser una metástasis. Entonces, bueno, hay que ver ahí las características de la aspergilosis, ¿sí? De los abscesos por aspergilosis. Suelen ser múltiples, se ubican en la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris y también en los núcleos grises profundos. En T2 van a tener el centro, va a ser hipointenso y va a tener edema periférico. Y va a tener una banda hipointensa en el margen interno del contraste. O sea, donde realza con contraste, por dentro va a haber una banda hipointensa en T2. Y se le dice banda porque es bastante gruesa. Acá en las imágenes lo podemos ver. Este es el T2 y ven esta banda, es como que no es una línea, es algo realmente grueso. Eso nos orienta hacia un absceso fúngico, en este caso por aspergillus. Con el contraste va a tener un realce con un contorno lobulado y ahí vemos una diferencia con lo que era el típico absceso bacteriano, que era tan prolijito ese contorno. Acá no, vemos que es más grueso, es más irregular. Ahí tenemos una diferencia. También una forma de realzar sería esta, pero también podría tener un realce en anillo fino periférico, o puede estar ausente el realce si es un paciente que está muy
muy inmunosuprimido, quizás puede no tener realce. En SWI va a tener señal hipointensa en anillo grueso, y también lo característico que aparece acá son unos focos intralesionales hipointensos en SWI que estarían en relación a elementos paramagnéticos que utiliza digamos, el hongo para sus procesos, ¿no? O también podría ser por hemorragia. Y eso es muy característico porque además de ver el anillo hipointenso en T2, también vemos esos foquitos que están por dentro que tendrían que ver con esto, con elementos paramagnéticos, depósito de minerales, metales y hemorragia. En difusión van a ser restrictivos, pero esa restricción va a ser heterogénea. Y ahí encontramos otra diferencia con los abscesos bacterianos. También acá la restricción suele estar a nivel de la pared y en proyecciones cavitarias, que eso es completamente distinto a lo que veíamos en los abscesos bacterianos, que era homogénea. Acá vemos la difusión restrictiva, o sea, hiperintensa, a nivel de la pared y en estas proyecciones intracavitarias, ¿sí? Heterogénea. Y en espectroscopía tienen aminoácidos, tienen lípidos, tienen lactato, y en perfusión van a tener disminución del volumen sanguíneo celular relativo en la perfusión. Bueno, criptococosis. La criptococosis va a producir meningitis por diseminación hematógena, que se va a ver con hiperseñal en FLAIR y va a tener realce con contraste. Va a haber extensión hacia los espacios perivasculares, que son los espacios de Virchow-Robbins, y va a producir dilatación de estos espacios perivasculares, y dentro va a haber un material gelatinoso que se lo llaman pseudoquistes gelatinosos, ¿sí? Entonces, los pseudoquistes gelatinosos son típicos de la criptococosis, y la localización ahí a nivel ganglio basal, en los espacios perivasculares a nivel ganglio basal. Son quistes pequeños, son simétricos, tienen la misma señal que el líquido cefalorraquídeo, pueden o no tener realce con contraste, no son restrictivos en difusión, y a veces se dice que esa imagen asemejaría burbujas de jabón. La localización entonces va a ser en los ganglios basales, en los pedúnculos cerebrales y en los núcleos dentados. Y también hay un signo descripto que son los ganglios basales brumosos, como se podría ver en esta imagen, que es como una hiperseñal en T2 difusa que tendría que ver con el edema, ¿sí? Acá vemos como en este caso realzan con el contraste. Y afectación de criptococosis, acuérdense, a nivel ganglio basal, espacios perivasculares dilatados y los pseudoquistes gelatinosos. La criptococosis puede producir infartos isquémicos en un 20% de los pacientes, ya sea a nivel cortical o lacunar. Acá vemos ejemplos de infartos corticales, y acá vemos en una angioresonancia como hay un estrechamiento en la arteria cerebral media del lado izquierdo y arteria cerebral posterior del lado derecho. También puede producir un agrandamiento de los plexos coroides, la criptococosis, unio bilateral, con realce con el contraste, como lo vemos en esta otra imagen, hay un agrandamiento y un realce con el contraste de los plexos coroides, y los criptococomas, que realzan con contraste en forma nodular o en anillo, y pueden tener localización o intraventricular o parenquimatosa. Y bueno, a modo de conclusión, la tomografía y la resonancia son importantes para el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades infecciosas y permiten detectar las complicaciones y sobre todo controlar la evolución. Las lesiones con realce en anillo representan un desafío diagnóstico donde son necesarios a veces estudios especiales, no solo una resonancia, sino también pedir secuencias especiales. Es muy importante la difusión, el SWI, la perfusión, la espectroscopía, y en algunos casos, como vimos, para establecer el diagnóstico diferencial entre toxo o linfoma, se necesita del PET, ¿sí? De PET. Y los datos clínicos son fundamentales para orientar al diagnóstico. Los síntomas, el estado de inmunidad del paciente, la epidemiología, la zona donde vive, si es una zona endémica, así como también son muy relevantes los datos del laboratorio, ¿sí? Los resultados de los análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, también para terminar, hice 4 preguntitas
si alguno quiere responder, para aplicar los conocimientos. ¿En qué secuencia de resonancia se ve el signo del dual ring en los abscesos bacterianos? ¿En la difusión, en el SWI, en el FLAIR o en el T1 con contraste? ¿Alguien se anima a responder? Muy bien, en SWI, ¿se acuerdan que es la secuencia que les dije que tiene varios nombres? Se puede decir SWI, SWAN, GRE, T2 estrella, susceptibilidad magnética. Es una secuencia muy importante que se está desarrollando mucho en estos últimos años. El SWI, el SWAN se hace en los equipos 3 Tesla y es una secuencia volumétrica, o sea, se puede ver en 3 planos. Y la importancia del SWAN es que cuando vemos una imagen negra en SWAN, o es sangre o es calcio, ¿sí? Entonces acuérdense, en el dual ring de los abscesos bacterianos se ve en el SWI. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué afirmación es falsa con respecto al daño cerebral asociado por HIV? ¿Tiene lesiones hiperintensas en T2 en la sustancia blanca? ¿Afecta a las fibras en U? ¿Afecta a los ganglios basales? ¿O produce atrofia cortical? Hay una que es falsa. Muy bien. No afecta a las fibras en U, ¿sí? Eso es característico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva por reactivación del virus JC, que también se suele dar en pacientes con HIV. Entonces está muy bueno prestar atención a ver si hay afectación o no de las fibras en U, como para orientarse más para un diagnóstico o para el otro. Estamos hablando de lo que es más frecuente, o sea, para orientar. Y después, el target sign excéntrico es típico de qué patología? ¿De cisticercosis, de toxoplasmosis, hidatidosis o de enfermedad de Chagas? Muy bien, toxoplasmosis tiene el target sign excéntrico, que es característico. Y la última pregunta es, ¿dónde se localizan típicamente los pseudoquistes gelatinosos de la criptococosis? Bueno, muy bien. En realidad, en los espacios perivasculares de los ganglios basales, los espacios de Virchow-Robbins que se dilatan y forman los pseudoquistes gelatinosos que son típicos. Bueno, y ahora sí, ya terminamos.